Si los cabildos fueron el punto más destacado de Santa Cruz en el año 2022, sobre todo el del 13 de noviembre, que fue apoteósico y es la expresión de todo aquello que entendemos como cabildo y como manifestación popular, tenemos que mirar también qué fue lo peor del año. Y lo peor del año fue un hecho que comienza el 13 de julio del año 2017. El 13 de julio del año 2017 a Ana Lorena Torres Torrico la mató la policía que debía protegerla. Este año se llevó a cabo el juicio por el caso Eurocronos y curiosamente y para sorpresa de muchos podemos notar que se protege al policía a cargo del operativo, el poderoso Gonzalo Medina, coronel de la policía. Él fue absuelto absolutamente de todas las responsabilidades y se argumentó en algún momento que él no estaba presente en el lugar de los hechos y vamos a demostrar que es así, que sí estuvo. Buenas noches, coronel doctor Jorge Santisteban. ¿Estoy en lo correcto? Así es, evidentemente es correcto, Carlos. Tenemos todas las pruebas materiales de que Gonzalo Medina estuvo presente en el lugar de los hechos y obviamente tiene una alta responsabilidad en su condición de director de la FELCC, donde él estaba no solamente presente, sino tenía conocimiento del hecho. Él pudo haber impedido el desarrollo de esa operación brutal que hicieron los policías, ya que habían hecho reconocimientos un día antes y tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir. No impidió, en su condición de director y estando presente en el lugar, el uso indiscriminado e irracional, así como temerario de las armas de fuego, porque eso pudo haber evitado que se dispare contra la humanidad de los rehenes. Eso en ninguna parte del mundo ni en ninguna circunstancia se hace. Luego, él en su condición de director, así como los demás superiores que estaban ahí, los jefes, no auxiliaron y no ordenaron el auxilio oportuno a las víctimas, luego que cayeron por los disparos de los propios policías. No procuraron ningún acto para evitar que los rehenes reciban impactos de la propia policía. Pudieran haber evitado haciendo voces de mando que impidan la continuidad del fuego indiscriminado, porque eran jefes y él era el máximo director de esa institución, es decir, de la FELCC, que estaba liderando el operativo. Además, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen estaba liderando la operación. Exactamente, porque tiene la fuerza, es una fuerza especializada precisamente para resolver esos actos. ¿Recuerda usted los dos brasileros que escaparon de la cárcel de Palmasola y lo encontraron por las inmediaciones hicieron un operativo por las inmediaciones de la Universidad René Moreno? Sí, señor. Hace poco tiempo, y el comandante de la FELCC estaba liderando ese operativo y dijo que eran sus funciones. Entonces es la misma relación. Perdón. Luego, sí, así. Luego pudieron haber detenido el fuego cuando pidieron los delincuentes o los atracadores entregarse. Se entregaron, intentaron entregarse por más de 10 minutos, mientras que el cuerpo de Ana Lorena y los demás heridos estaban afuera tendidos pidiendo auxilio. Eso pudiera haberse solucionado con un teléfono y un megáfono. Exactamente, eso tienen que tener normalmente estas unidades especializadas, porque la unidad especializada no solamente irrumpe el lugar mediante operativo, sino también tiene un equipo de negociadores. Y no lo hicieron. En este caso no hubo negociadores. No hubo negociadores, y es más, que cuando ya cayeron al suelo los atracadores rendidos
el último que se rinde y tiene las imágenes ahí, vienen y lo rematan. Eso no se da ni en la guerra, Carlos, Pero decir, en ninguna circunstancia. Recordemos además que cuando ocurrió el evento y cuando pasó todo y el pueblo entero, porque esto fue televisado, por decir así, por cientos de teléfonos de gente que estaba en los altos del Banco Mercantil, etcétera, etcétera. Recordará usted que el ministro de Gobierno de ese entonces, el abogado Carlos Gustavo Romero Bonifaz, dijo que había que premiarlos en todo caso, porque ahora los delincuentes iban a saber a lo que se metían y si se atrevían a hacer una cosa igual. ¿Se acuerda o no? Sí, y eso lo recalcó el mismo comandante de la policía departamental, el coronel Suárez Camiña, Sí. ¿no? Él también lo dijo, va a ser un escarmiento y lo vamos a repetir, dijo. Y lo ratificaron al año. Y sí, entonces ellos manejaban los hilos de la fiscalía, pero se toparon con una fiscal muy valiente y muy profesional, Carlos, la señora Yolanda Aguilera. Le pido que hablemos después de Yolanda Aguilera. Destruyamos los dos argumentos de Medina, hasta tres si quiere. El primero, que él no participó. Escuche bien el audio de la grabación de Clave 300. Clave 300, coronel Siles, cubra todo lo que es la Velarde, inmediaciones a Velarde, inmediaciones a Cromos. Los delincuentes están al interior. Estamos con el DASI controlando algunas unidades operativas. Cubran con los vehículos patrulleros para que no salgan. Hagan un anillo externo. Estamos con el DASI controlando. Hagan esto, hagan lo otro. Está dando instrucciones de cómo actuar. Exactamente, es comandar, dirigir una unidad. Él está aceptando en ese momento, es decir, con esa prueba material, él está materializando el comando que estaba ejerciendo en ese lugar, porque dice exactamente, cubra con los vehículos patrulleros, sí, señor, para que no salgan y hagan un anillo externo. Está dando voces de mando, es decir, tácticos. Pero además con conocimiento del espacio en el que se están moviendo. Claro, porque si no hubiera dicho, claro, corran con los vehículos patrulleros, tal lugar, y hagan el anillo externo, porque no puede decir alegremente, estando desde el escritorio a kilómetros de distancia, no puede decir hagan anillo externo. Claro. No conoce el lugar. Entonces él estaba en el lugar y estaba dando voces de mando claramente a un superior de él, porque el que se hace cargo de la operación no es problema que sea un subalterno, sino el que llega y el que dirige, Carlos. Bueno, sabemos que llegaron al minuto y medio, ya habían policías en el lugar, al minuto y medio de lo que ocurrió, pero eso va a ser parte de otro análisis. Quiero que escuchemos esto del el testigo, acta de audio, que dice que Gonzalo Medina estuvo desde el principio, camilla al primer herido del teniente Gutiérrez y luego arma los perímetros, impartió órdenes del lugar del hecho, tenía puesto de mando y dominio del lugar, con su unidad comprometida, ejerció mando en esa intervención. A ver, un ratito, aquí esto es interesante porque el coronel Medina fue fotografiado en el lugar. Ponerle la foto, por favor. Ese que se ve con el micrófono detrás del policía es el coronel Medina. Él está parado en el Banco Mercantil. No podemos determinar la hora, pero era cuando el operativo estaba en marcha, porque se los ve a los policías con chalecos y con armas largas, incluso dos de ellos, y el que está debajo en posición de disparo, además de guerra, y se lo ve a uno que está con una pistola
y el que está a su lado, el coronel Medina, no se lo ve, pero el coronel Medina está agarrando un walkie-talkie. Exactamente, está con la radio que utilizan los policías precisamente para este tipo de operativos. Entonces él está impartiendo órdenes, y esas órdenes que estaba impartiendo no se descarta que sean parte del audio que hemos escuchado. Sí. El coronel, no, o el policía Iber Villafuerte Condori declaró que a Medina lo vio y le dijo que baje la cabeza porque están disparando. Vio al coronel Medina mientras seguía el fuego cruzado. Fue en el fragor de los disparos que caen rehenes y atracadores heridos. Después se rinden e intentan entregarse 2 atracadores. Y finalmente la irrupción de la consolidación de la joyería. Todos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Los rehenes caen heridos 25 minutos antes de que termine todo. Precisamente, Carlos, en ese momento que le dice que uno de sus subalternos lo ve y le dice que se cubra, es porque Medina, en su condición de director y que estaba dirigiendo esa operación, se desplazaba de un lugar a otro precisamente para impartir órdenes. Entonces, y al decirle, cúbrase porque están disparando, estaba pues en el momento de mayor impacto que hacía de fuego indiscriminado la policía, y él pudo haberlo hecho, pudo haberlo frenado, pero no lo hizo. Debió haberlo hecho. Debió haberlo hecho, pero no lo hizo. Sí. Entonces, ¿qué más pruebas se pueden dar al juez o al tribunal para que ellos razonen adecuadamente, para que se los sentencie precisamente como corresponde a los demás que fueron sentenciados con 6 años y 10 años respectivamente, pero de manera, ¿qué podríamos decir, Carlos? Es decir, inconcebible, de que no valoró el juez o el tribunal y los absuelve, que es muy diferente a lo que Medina. ¿A quiénes absolvieron y a quiénes sentenciaron? Sentenciaron a 6 años de cárcel al policía Edgar Huanquiri. Es el que le dispara en el suelo a Peña, Eric Peña, sí. Sí, y se lo ve. Y sentenciaron a Ruiz a 10 años de cárcel. Es el que entra disparando y, bueno, rematando a los demás. Ya. Pero no era el único, Carlos. Además, ¿Solo 2 sentencias, no son 4? Solamente a esos 2 sentencian y quedan absueltos 4. Ya, absueltos 4. Estamos hablando de Gonzalo Medina, estamos hablando de Fernando Moreira, su yunta, sí. Estamos hablando de Salas, Ricardo Salas, y estamos hablando de Jorge Silva, que era el subdirector. Ya, ahora dígame una cosa. El coronel Medina alega que a partir de este suceso, para mí el asalto más violento y el peor manejado en toda la historia de la delincuencia en Santa Cruz, por lo menos, tal vez uno puede comparar con el caso de los Argüelles, que debe recordar usted. Bueno, pero aparte de eso, él dice que a él se lo ha perjudicado de por vida porque se lo dio de baja por el caso Eurocronos, cosa que no es cierta. No es cierto eso, Carlos, porque primero que Gonzalo Medina es un hombre que se caracteriza por ser hábil para desinformar y para mentir. Es una persona cínica. En primer lugar, él ha sido dado de baja de la policía boliviana por delitos que cometió en contra de la honorabilidad del uniforme al haberlo relacionado con, precisamente, de acuerdo a las investigaciones, con Pedro Montenegro, con cuestiones de narcotráfico. En el famoso viaje que hizo, ¿recuerda los viajes que hizo a las Bahamas, claro, hacerse curar, tenía un problema de salud? El hombre anda bien, es decir, no sé qué tratamiento habrá hecho, pero llegó bien de las Bahamas. Bueno, Y eso es falso. Él no ha sido dado de baja por el tema
de Eurocronos, Carlos. Eso hay que tenerlo bien claro. Y por otra parte, Carlos, es importante hacer notar, él en forma pública, delante de las víctimas ese día, se animó a declarar en contra de las víctimas y además de que va a imponer recursos o demandas por el daño que se le ha ocasionado, sentenciando, o sea, agrediendo a las víctimas en ese lugar, en la misma sala. Y eso no es nada, que él habla de una gran mentira. Dice, me declaró, el tribunal me declaró inocente. Y no es verdad. Y eso es falso, Carlos. No lo declaró inocente, simplemente lo absolvió de pena. Por falta de pruebas. Exactamente. Ahora, un ratito, por lo menos debió haberse contemplado el incumplimiento de deberes por omisión y por delito de homicidio y por lesiones que se terminaron causando a partir de lo que ocurrió. Exactamente, es decir, los delitos de incumplimiento de deberes y además de las lesiones graves y gravísimas por comisión por omisión, es decir, claro, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Ese es el tema, lo que se le ha presentado para que al tribunal, para que lleguen a razonar que estos hechos verdaderamente son atribuibles a una autoridad que estaba ejerciendo el control y el mando y la dirección de una operación. ¿En qué estado está la causa en este momento? ¿Van a apelar la absolución? Al respecto, nosotros, Carlos, hemos presentado un recurso de apelación restringida. Es decir, estamos apelando, en otras palabras, a esa sentencia porque nosotros consideramos de que es una aplicación errónea del tribunal. Y eso lo vamos a demostrar en un tribunal de alzada. Ese tribunal de alzada, o un tribunal superior, ha recaído en el tribunal séptimo en lo penal. Y ahí está radicando la causa ahora, Carlos, posiblemente en los primeros días, semanas de enero, ya nos van a convocar, seguramente nos van a citar, para que argumentemos y presentemos básicamente nuestros argumentos, obviamente que son razonables, para que se modifique la situación jurídica. Es decir, de estos absueltos pasen a ser culpables. Eso es lo que vamos a buscar en este tribunal, Carlos. De más está decir que las pruebas, la gran mayoría de las pruebas son las filmaciones que hay y los informes del IDIF. Incluso ahí jugó muy bien el IDIF, porque sus pruebas son contundentes. Correcto. Las pruebas del IDIF son pruebas científicas y nadie las puede refutar, excepto si pueden sacar pruebas nuevas pruebas, pero eso no existe ya en este tipo de proceso. Ya estamos en lo último, en un tribunal superior. Simplemente hay que argumentar sobre la base de lo que ya se hizo, ya se expuso y ya se presentó. Entonces, nosotros vamos a demostrar que las pruebas aportadas en juicio fueron suficientes para demostrar la responsabilidad penal de estos sujetos que fueron absueltos, Carlos. Sí, usted coincide entonces que este fue el peor acto de justicia que se ha hecho, más bien, o la más grande injusticia del año. Es la más grande injusticia del año, y dentro de este tribunal en parte nos da la razón, porque dos de estos jueces, Marco Antonio Porras y Saúl Suárez, fueron los que los absolvieron. Y hubo un voto disidente del doctor Eber Ceballos, fue el voto disidente porque no estaba de acuerdo con esta absolución. Y además el rol de la señora fiscal. Y el trabajo de la señora fiscal, que pese a haber sido amenazada, insultada en las audiencias,
maltratadas por los abogados de la parte querellada. La señora siguió adelante y se enfrentó a todos porque verdaderamente ella iba, por lo general iba sola. Lo acompañaron el doctor Cordero y otra doctora también, fiscal, pero sin embargo, desde el principio hasta el final que está continuando la doctora Aguilera, está manteniendo una condición profesional intachable y la conducta igual. Ok, le agradezco mucho, solo estamos buscando justicia. Gracias, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, podemos irnos. Es un tema que se tiene que tocar. No puede quedar así. El tema es que no puede quedar así. Y la denuncia tiene que salir cuando corresponde. Y estamos terminando un año y estamos haciendo las cosas como entendemos que debe hacerse. El programa de hoy se va a repetir el día que corresponda del anuario, pero teníamos que tocarlo aparte porque los dos temas escogidos por nosotros creo que son los que marcan el año en lo bueno y en lo malo. Buenas noches, hasta mañana. Será el país de mierda que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer